Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. La noche en la que todo cambió comenzó como cualquier otra. Llegué al hospital un poco antes de las 11, como siempre, con la misma desgana con la que había aprendido a convivir tras años de trabajar el turno nocturno. El hospital ya no era un sitio que infundiera respeto ni vocación, sino una especie de caja de resonancia para los suspiros de los que, como yo, solo aguantábamos por el sueldo. Mi área era la más tranquila del hospital, la antigua planta psiquiátrica del ala norte, cerrada al público desde hacía casi una década. Aún no entiendo por qué seguíamos haciendo rondas ahí. El edificio estaba clausurado, sin pacientes, sin médicos, sin vida. Pero los protocolos eran los protocolos, y el jefe de seguridad insistía en que una ronda completa debía realizarse cada 3 horas. Mi trabajo consistía en recorrer los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera intrusos, y firmar un par de hojas con los horarios. Nada más. Esa noche, como siempre, recogí el llavero con los accesos del ala norte y el viejo Valkyrie que apenas funcionaba más allá del vestíbulo principal. Me dirigí al ascensor, que me dejó en la planta correcta con ese chirrido oxidado que ya conocía de memoria. Caminé por el pasillo en penumbra, encendiendo las luces fluorescentes a medida que avanzaba. Nunca las dejábamos encendidas, las bombillas eran caras, y la administración prefería que usáramos linternas si era posible. Pero yo, supersticioso como soy, siempre las encendía. Me hacían sentir menos solo. La planta psiquiátrica tenía algo peculiar. No era tanto por los rumores que circulaban entre el personal, cosas de locos que murieron en aislamiento, pacientes que se arrojaron por las ventanas, enfermeras que desaparecieron sin dejar rastro, sino por una sensación, una especie de presión en el aire. Algo denso, invisible, que parecía adherirse a la piel. Al principio pensé que eran ideas mías, influencias de las historias mal contadas en los pasillos del hospital, pero con el tiempo esa sensación se volvió constante. Avancé por los corredores, revisando cada puerta, girando llaves que chirriaban como si gritaran en la oscuridad. Anoté la hora en mi hoja de control y me detuve en la sala de descanso de los antiguos internos. La sala todavía tenía muebles viejos, una televisión polvorienta en un rincón, y algunos carteles de motivación deteriorados por el paso del tiempo. Me senté por un momento. El zumbido de las lámparas era lo único que rompía el silencio. Entonces escuché el sonido. Era sutil, apenas un susurro. Como si alguien arrastrara algo por el suelo a unos metros de donde me encontraba. Me levanté instintivamente y apagué la linterna para agudizar el oído. No sabía de dónde venía exactamente. Podía haber sido una rata, o el eco de algún aparato antiguo activándose por error, pero algo en ese sonido tenía una cadencia, casi humana. Salí de la sala con lentitud, mirando hacia ambos lados del pasillo. No había nada. Caminé hacia el ala izquierda, donde estaban los antiguos cuartos de aislamiento. Era el único sector que nunca me gustaba visitar. Las celdas estaban forradas de un material acolchado grisáceo que había empezado a pudrirse. Las puertas eran metálicas, con pequeñas ventanas cubiertas por barrotes. Cada vez que caminaba por ahí, sentía como si esas puertas pudieran cerrarse de golpe detrás de mí. Esa noche, una de las puertas estaba abierta. Me detuve en seco. Recordaba haberla cerrado la noche anterior. Incluso lo anoté en el registro. Me acerqué, lentamente, con la linterna enfocando el interior. No vi a nadie, pero el acolchado de la pared parecía desgarrado. Era imposible. Nadie había entrado ahí desde que se clausuró el sector. Me asomé. No había señales de que alguien hubiera forzado la cerradura. Me incliné un poco más para revisar los muros interiores. Fue entonces cuando noté la sombra en la pared del fondo. No era mi sombra. Eso lo supe de inmediato, porque no se movía en sincronía con la linterna. Permanecía estática, como si no obedeciera las leyes físicas. Di un paso atrás. La sombra desapareció. Me giré, y no había nada ni nadie. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Cerré la puerta con fuerza y continué mi ronda. Durante el resto de la caminata no ocurrió nada extraño. Sin embargo, al regresar a la sala de control y revisar las cámaras, aunque muchas ya no funcionaban en esa zona, me fijé en una imagen en particular.
A las 1:16 de la madrugada, en el pasillo de aislamiento, la cámara había captado una figura que cruzaba de una celda a otra. La imagen era borrosa, pero no lo suficiente como para que no pudiera notar que esa figura no tenía rostro. Solo una mancha oscura donde deberían estar los rasgos. La grabación se detuvo unos segundos después, como si algo la hubiera dañado. Intenté contactar con el personal de seguridad mediante el Valkyrie, pero solo obtuve estática. Me planteé ir al despacho principal, pero una mezcla de temor y orgullo me hizo quedarme. No quería parecer un novato asustado. A las 3 hice la segunda ronda. Esta vez me acompañé de una barra metálica que solía usar para trabar las puertas abiertas. Al entrar al ala norte, el silencio era aún más pesado que antes. Cada paso resonaba con fuerza, como si el suelo amplificara el sonido. Cuando pasé frente a la celda donde había visto la sombra, noté algo nuevo. En la pared interior había palabras escritas. No entendía cómo no las había visto antes. Eran trazos irregulares, hechos con lo que parecía óxido, o algo peor. Decían, sigues aquí, pero no estás solo. No quise mirar más. Seguí caminando hasta llegar al despacho del jefe de planta, que solía estar cerrado. Esa noche, sin embargo, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. Dentro, todo parecía en orden. Los archivadores, los papeles, el escritorio, todo igual que siempre. Salvo por un detalle. Encima del escritorio, había una fotografía. Era una imagen antigua, amarillenta. Mostraba a un grupo de enfermeros frente al ala norte, probablemente en los años 70. Pero lo que me puso los pelos de punta fue lo que había en el fondo. En una de las ventanas del segundo piso, asomaba un rostro. Un rostro pálido, con la mirada perdida y los ojos completamente negros. Revisé la parte trasera de la foto, no había fecha ni nombres. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi chaqueta. Necesitaba enseñársela a alguien. El resto de la noche pasó entre sobresaltos. Luces que parpadeaban, puertas que se abrían por sí solas, pasos detrás de mí que no tenían origen. Pero lo peor ocurrió al final del turno. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a clarear en el horizonte, fui a dejar los registros firmados. Los dejábamos en una bandeja junto a la entrada del ala norte. Al acercarme, noté que había un sobre que no reconocía. Estaba dirigido a mí. Lo abrí. Dentro solo había una hoja con un mensaje. Gracias por acompañarme esta noche. Mañana seré yo quien te acompañe a ti. No pude dormir cuando llegué a casa. Cada ruido, cada sombra en las esquinas, me hacía volver a esa celda, a ese pasillo. Y desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, tengo la sensación de que algo se queda mirándome desde el otro lado, como si no estuviera solo en mi reflejo. Renuncié esa misma semana. Pero sé que no importa cuánto me aleje del hospital o del turno nocturno. Porque desde esa noche, la sombra que vivía allí, ahora vive conmigo. Siempre creí que el turno nocturno era para los valientes. Para los que no temen a la soledad, a la oscuridad, a los silencios largos que a veces gritan más que un alarido. Cuando acepté el puesto de vigilante nocturno en el depósito judicial de vehículos, lo vi como una oportunidad perfecta. Pagaban bien, las horas eran tranquilas y no había nadie con quien lidiar. Solo yo, una linterna, y un centenar de coches abandonados tras accidentes, decomisos o muertes violentas. El depósito estaba a las afueras de la ciudad, rodeado por campos y naves industriales vacías. No había tránsito ni casas cerca. El silencio era absoluto, solo roto por el chillido lejano de algún tren o los aullidos dispersos de perros callejeros. Mi rutina era sencilla. Llegaba a las 10 de la noche, me sentaba en la caseta de control, revisaba las cámaras y, cada hora, hacía un recorrido por los pasillos del depósito con mi linterna. El lugar era amplio, cercado con alambradas altas, y las hileras de coches formaban callejones estrechos y oscuros. Algunos estaban en buen estado. Otros eran chatarra aplastada por impactos que debieron ser brutales. Y luego estaban aquellos, los que me ponían la piel de gallina sin razón aparente. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió durante mi tercera noche. Revisaba las cámaras cuando noté una figura entre los coches, en el extremo más lejano del depósito. Me sobresalté. Pensé que sería un ladrón o algún curioso que se había colado. Tomé la linterna y salí de inmediato. Al llegar, no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos. Sin embargo,
algo llamó mi atención. Una de las puertas de un coche estaba entreabierta. Era extraño, ya que todos los vehículos eran asegurados al ingresarlos. Me acerqué. Era un sedán negro, con manchas oxidadas. En el asiento trasero había una manta cubierta de polvo, y algo más. Me incliné. No era fácil distinguirlo a la luz de la linterna, pero juraría haber visto marcas en el cristal interior. Como arañazos, desde adentro hacia afuera. Tragué saliva. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y regresé a la caseta. Esa noche, algo cambió. A partir de entonces, los ruidos comenzaron. A veces eran golpes secos, como si alguien arrojara una piedra contra una carrocería. Otras, eran chirridos metálicos, como puertas que se abrían lentamente. Cada vez que salía a revisar, no encontraba nada. Solo una tensión creciente. Como si el aire mismo se volviera más denso, más espeso, a medida que caminaba entre los autos abandonados. Empecé a tener sueños. Pesadillas, más bien. Siempre eran iguales. Estaba dentro de uno de los coches del depósito, sin poder salir. Golpeaba los cristales, gritaba, pero no podía moverme. Afuera, figuras sombrías me observaban, inmóviles, sin rostro. Una noche desperté empapado en sudor, con las uñas de una mano llenas de sangre. Me había arañado a mí mismo en el sueño, intentando salir. Durante el día, todo parecía calmarse. Dormía mal, sí, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, cada vez que se acercaban las 10 de la noche, mi estómago se encogía. Sentía una repulsión instintiva, como si algo dentro de mí supiera que debía evitar ese lugar. La quinta noche fue la peor. Durante la ronda de la 1 de la madrugada, escuché lo que sonaba como un llanto. Suave, apenas audible. Provenía del área donde estaban los vehículos más dañados. Aquellos que habían sido parte de accidentes fatales. Caminé lentamente, con la linterna temblando en mi mano. El llanto persistía, quebrado, casi infantil. Al llegar, lo vi. Un coche compacto, rojo, con el parabrisas destrozado. La puerta del copiloto estaba abierta. En el asiento, una figura agachada, envuelta en sombras. Di un paso atrás. Quise hablar, preguntar si necesitaba ayuda, pero recordé que no debía haber nadie. No podía haber nadie. El depósito estaba cerrado. Nadie podía entrar sin la llave del cerrojo principal, que estaba colgado de mi cinturón. La figura giró lentamente la cabeza. Solo por un instante, los rayos de la linterna iluminaron su rostro. No tenía ojos. Solo 2 cavidades negras. La boca era una hendidura retorcida, demasiado grande. Y, aún así, lloraba. El sonido salía de su garganta con un tono hueco, sin vida. No recuerdo haber corrido. Solo supe que, cuando recuperé el sentido, estaba encerrado en la caseta, con la puerta atrancada y las luces apagadas. Afuera, todo era silencio. Pensé en llamar a la policía. En abandonar el trabajo. Pero la vergüenza me impidió hacerlo. ¿Qué iba a decir? ¿Que había visto una figura llorando en un coche abandonado? Me tomarían por loco, o peor aún, me despedirían por falta de compromiso. Así que regresé la noche siguiente. Con una cruz colgada al cuello, una linterna nueva y un frasco de café. Me prometí a mí mismo que si volvía a ver algo, cualquier cosa, me iría. Y volví a verlo. O, mejor dicho, a sentirlo. Durante la ronda de las 3 de la madrugada, el ambiente cambió. Era como si el aire se hubiera congelado. Todo estaba en silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban grillos o el viento. Pasé frente al coche rojo. Esta vez estaba vacío. Pero en el cristal había algo escrito con dedos temblorosos: todavía estoy aquí. No podía más. Fui directo al jefe al amanecer y le dije que renunciaba. No di explicaciones. Solo le entregué las llaves y me fui. Pasaron semanas. Empecé a dormir mejor. Busqué otro trabajo. Intenté olvidar. Pero anoche, mientras miraba las noticias, vi una imagen que me heló la sangre. Un reportaje sobre coches abandonados, y entre ellos, el coche rojo. El mismo. Incluso podía ver la mancha oscura en el parabrisas, como una sombra persistente. No me atrevo a volver. Pero desde hace días, en mis sueños, escucho de nuevo el llanto. Esta vez más cerca. Como si no hubiera quedado atrás en el depósito. Como si viniera hacia mí.
Nunca creí que aquella oferta de empleo fuese a cambiar mi vida de una forma tan definitiva. Era un anuncio breve, perdido entre otros muchos en el tablón digital de una aplicación de trabajos eventuales. Se busca vigilante nocturno. Instalaciones industriales. Jornada de 10 a 6. Salario por encima del mercado. Experiencia no necesaria. Recuerdo que en ese momento estaba desesperado. Acababa de quedarme sin trabajo, las facturas se acumulaban y apenas podía costearme el alquiler del cuchitril en el que vivía. Aquel empleo, aunque sonaba extraño, me pareció una oportunidad. Respondí sin pensarlo demasiado. Al día siguiente, me llamaron. Me dijeron que me presentara esa misma noche. Sin entrevista previa, sin preguntas. Solo una dirección, un horario y una orden, no llegar tarde. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, donde la carretera se transforma en un delgado hilo de asfalto que serpentea entre naves industriales medio abandonadas. El aire olía a óxido, a humedad rancia y a soledad. Llegué a las 9:45. La instalación parecía una central eléctrica en desuso o una planta de tratamiento. Era difícil saberlo. Tenía un diseño laberíntico, con pasillos metálicos, enormes depósitos vacíos y torres oxidadas que crujían con cada ráfaga de viento. Una garita en la entrada albergaba una pequeña oficina con una silla, una mesa con un monitor de cámaras, una linterna, un valquie y un viejo termo. Junto al termo había una nota escrita a mano. Decía: haz la ronda cada hora. No te alejes del edificio principal. Si escuchas el silbido, vuelve a la garita. Pase lo que pase, no respondas. Pensé que se trataba de una broma. Tal vez algún tipo de ritual entre trabajadores, una tradición absurda para asustar al novato. Me reí por lo bajo, me senté en la silla y esperé que dieran las 10. La primera hora pasó sin incidentes. Me dediqué a recorrer el perímetro con la linterna en mano, inspeccionando las puertas cerradas, revisando que ninguna alarma estuviera activada. Solo el zumbido de las cámaras y el sonido de mis pasos me acompañaban. El lugar parecía muerto. A las 11 regresé a la garita, anoté en una hoja de control que todo estaba en orden y me serví un poco del café del termo. Estaba frío y sabía a metal. A medianoche volví a salir. El aire había cambiado. Era más espeso, casi eléctrico. Como si las moléculas estuvieran cargadas de algo invisible. El silencio era tan profundo que mis propios latidos parecían retumbar en las paredes. Durante el recorrido escuché algo. Era sutil, como una melodía lejana. Un silbido. Apenas un soplo entre el viento. Me detuve en seco. Recordé la nota. Volví a la garita sin pensarlo. Cerré la puerta tras de mí y me senté de nuevo. Mi respiración estaba acelerada, como si hubiese corrido 1 kilómetro. El silbido había desaparecido, pero me dejó una sensación de incomodidad bajo la piel, como si algo invisible me hubiese rozado. A la 1, la curiosidad me venció. Quería saber si todo formaba parte de una broma, de una especie de ritual entre empleados aburridos. Volví a salir, esta vez con más cautela. Caminé por uno de los pasillos laterales que desembocaban en una zona que aún no había explorado. Me costaba respirar. El aire era denso, como si estuviese cargado de polvo invisible. Cada paso que daba parecía resonar más de lo que debía. Y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, junto a una de las torres, había una figura. No se movía. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada hacia un lado, como si me observara. Parpadeé. En un instante, la figura ya no estaba. Tragué saliva. No quise aceptar que lo había visto, pero mi cuerpo sabía la verdad. Mis piernas temblaban. Volví a la garita sin terminar la ronda. Me encerré. Esta vez no miré el monitor. No quería comprobar si aparecía en alguna cámara. No quería saber si seguía ahí. En la nota no hablaba de figuras. Solo del silbido. Pero a las 2:30, se repitió. Un sonido tenue, casi melódico, como alguien entonando una canción de cuna entre dientes. Comenzaba débil y luego crecía, como si se acercara, pero nunca se acercaba del todo. Era como si diera vueltas alrededor del edificio, sin llegar nunca a entrar. Me puse los auriculares del valquie, aunque no había nadie del otro lado. Encendí todas las luces que pude desde la garita. Me aferré a la linterna como si fuera un arma. En ese momento comprendí que el trabajo no tenía nada que ver con vigilar instalaciones. A las 3, el silbido se detuvo. No fue que se desvaneciera, como las veces anteriores.
Fue como si algo lo hubiera cortado. De repente, como un cuchillo que parte el aire. Ese silencio abrupto fue peor que el propio sonido. Se sentía antinatural, como si la instalación entera hubiera dejado de respirar. Como si algo invisible estuviese observando, esperando. Me sentía expuesto, aunque estuviera dentro de la garita. Las luces del pasillo parpadearon una vez, luego otra. Luego se apagaron. Miré el monitor de cámaras. La mayoría mostraban estática. Una sola imagen permanecía estable, una vista fija del pasillo en el que había visto la figura horas antes. Y allí estaba de nuevo. De pie. Mirando directamente hacia la cámara. Sentí un frío que no venía del exterior. Era una punzada interna, algo que me congeló desde el estómago hasta las extremidades. Intenté respirar hondo, pero el aire no parecía entrar del todo. Me dije a mí mismo que no podía haber nadie. Que seguramente era una sombra. Un juego de luces. O quizás, simplemente, mi mente jugándome una mala pasada por el sueño y la tensión. Aún así, no me atreví a moverme. Pasaron los minutos, largos y densos como el humo. La figura no se movía. Solo estaba ahí. Como si supiera que yo la observaba desde el monitor. A las 3:45, desapareció. No caminó. No se esfumó. Simplemente, entre un parpadeo del monitor y el siguiente, dejó de estar. El resto de la noche transcurrió en un estado de vigilia enferma. Cada segundo se arrastraba. Cada sonido se amplificaba en mi cabeza. El crujido del metal, el zumbido del fluorescente, incluso el tic-tac del viejo reloj de la pared sonaban como un metrónomo siniestro. A las 6 en punto, la luz del amanecer comenzó a colarse por las rendijas de la garita. La tensión, lentamente, se disipó. El aire volvió a parecer respirable. El monitor recuperó sus imágenes normales. Tomé mis cosas y salí sin mirar atrás. Al día siguiente, regresé. No tenía alternativa. El dinero era bueno. Muy bueno. Y, por enfermizo que suene, una parte de mí necesitaba entender lo que había vivido. Necesitaba saber si todo había sido una alucinación, un producto del insomnio, del miedo, o si realmente había algo en aquel lugar. Esa noche todo parecía igual. El mismo silencio. La misma oscuridad que lo cubría todo como una manta espesa. La misma sensación de estar solo y, al mismo tiempo, acompañado por una presencia invisible. No pasó nada durante las 2 primeras horas. Comencé a relajarme. Pensé que quizá la primera noche había sido un mal sueño amplificado por la sugestión. A las 2:10, mientras revisaba uno de los pasillos traseros, escuché algo distinto. No era un silbido. Era un golpe. Un sonido hueco, metálico, como si alguien hubiese pateado uno de los enormes depósitos de la zona de almacenaje. Me acerqué, linterna en mano, intentando no hacer ruido. A medida que me aproximaba, el sonido se repitió. No era irregular. Era constante. Mecánico. Como una especie de ritmo. Doblé una esquina y vi uno de los depósitos vibrando levemente. No había nadie cerca. No había viento. No había ninguna causa visible. Pero la vibración era real. Lo sentía en las plantas de los pies, como si el suelo retumbara con un latido oculto. De repente, algo golpeó desde dentro. Fuerte. Tan fuerte que retrocedí 2 pasos. El depósito se detuvo. El sonido cesó. Hubo un momento de vacío. Luego, en el silencio más absoluto, escuché algo peor que cualquier golpe. Era un susurro. No lo oí con los oídos. Lo sentí. Directamente en la cabeza. Como si alguien se hubiera colado dentro de mi mente. No entendí las palabras. Eran incomprensibles, distorsionadas. Como si hablasen un idioma que nunca fue humano. Pero el mensaje estaba claro. No eras bienvenido. No debía estar allí. Corrí. No recuerdo cuánto tiempo. Solo sé que regresé a la garita sin aliento, con las piernas ardiendo. Cerré la puerta y apagué las luces. Me escondí bajo la mesa. Como un niño asustado. Como un idiota. Pasé el resto de la noche temblando. Contando los minutos. A las 6, como si una cuerda se soltara, todo volvió a la normalidad. El zumbido de los aparatos. Las luces estables. El monitor sin anomalías. Me fui sin recoger nada. Ni siquiera cerré la puerta. Dormí todo el día. Y cuando desperté, no sabía si debía volver. Pero volví. La tercera noche me sentí distinto. No era miedo exactamente.
Era otra cosa. Algo más oscuro. Más cercano al presentimiento. Como si ya supiera que esa noche algo iba a ocurrir. El acceso seguía abierto. La garita intacta. El termo estaba lleno, como si alguien lo hubiese preparado justo antes de mi llegada. La nota seguía en su sitio, pero ahora había una nueva línea al final. Decía: si alguna vez te cruzas con ella, no le devuelvas la mirada. Me quedé mirándola un buen rato, intentando recordar si eso había estado ahí desde el principio. Juraría que no. Esa letra no estaba anoche. La tinta era más fresca. El trazo tembloroso. Me dolió reconocer que la caligrafía se parecía demasiado a la mía. Esa noche no salí a hacer la primera ronda. Pasé la primera hora observando los monitores, pero algo me molestaba. Las cámaras parecían no estar del todo sincronizadas. A veces mostraban imágenes en directo, otras parecían congelarse o incluso rebobinar, como si captaran fragmentos del pasado. En una de ellas me vi caminando por un pasillo que no había pisado esa noche. En otra, vi la figura que se quedaba quieta, como siempre, en la oscuridad. Pero esta vez no estaba sola. A su lado había otra figura, más delgada, más alta, con una cabeza demasiado pequeña para el cuerpo, como si le hubieran estirado el cuello. Ambos miraban a la cámara. Juntos. Inmóviles. Un parpadeo en la imagen, y desaparecieron. Estaba a punto de apagar el monitor cuando algo llamó mi atención. Una de las cámaras captaba la zona de carga, junto al almacén. Justo en la línea de visión, algo brillaba en el suelo. Me acerqué. Era pequeño, metálico. Un colgante. Reconocí ese colgante. No sabía de dónde, pero algo dentro de mí gritaba que ya lo había visto antes. Mi estómago se encogió. Quizá en una de las imágenes, o en alguna foto olvidada. No sabía. Pero estaba seguro de que ese objeto tenía historia. Salí con la linterna, casi en trance, siguiendo el impulso de comprobarlo. Al llegar a la zona de carga el aire estaba helado. Cada paso que daba levantaba un eco absurdo, como si los muros estuvieran más cerca de lo que aparentaban. Encontré el colgante fácilmente. Era un pequeño corazón de plata, con una inicial grabada, la letra E. Me agaché para recogerlo, y entonces, justo detrás de mí, escuché algo. Una respiración. Pesada. Profunda. Demasiado cerca. No me giré. No podía girarme. No quería comprobar si lo que estaba detrás era real. Me puse de pie, con los ojos fijos en el suelo. Empecé a retroceder lentamente, sin mirar atrás. Un paso. Otro. Y otro. La respiración seguía ahí. Como si la cosa se moviera conmigo. A mi ritmo. A mi sombra. Apreté los dientes. Pensé en la nota. No le devuelvas la mirada. Regresé a la garita sin saber cómo. No recordaba haber corrido, ni cómo había subido los escalones. Solo recuerdo cerrar la puerta y caer de rodillas, con el colgante aún en la mano. Las luces parpadearon. El monitor mostró por un segundo mi cara, en blanco y negro, desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviese dentro de la garita, justo detrás de mí. La imagen desapareció. Me senté. No quería dormir, pero lo hice. Tuve una pesadilla. Estaba en la instalación, solo, recorriendo pasillos interminables que no existían en el mundo real. Las paredes eran blandas, como si respiraran. Había puertas por todas partes, pero ninguna se abría. Caminaba sin rumbo, y de pronto, allí estaba ella. La figura. Pero esta vez no estaba quieta. Caminaba hacia mí. Descalza. Flotando apenas por encima del suelo. El rostro cubierto por una especie de velo, como tela húmeda pegada a la piel. Su silueta se descomponía mientras se movía, como si no perteneciera del todo a este plano. Me hablaba, pero su voz era un lamento, un murmullo lleno de estática. No entendía las palabras, pero sabía lo que quería. Me señalaba. Quería que la siguiera. Me desperté gritando, cubierto de sudor. Eran las 5:58. 2 minutos antes de que amaneciera. En el monitor, una cámara mostraba la garita desde fuera. Yo estaba dentro. Pero en la pantalla, algo más estaba conmigo. La mañana llegó como un suspiro agónico. Todo lo que había presenciado en la pantalla desapareció en cuanto el primer rayo de sol tocó el cristal sucio de la garita. Me quedé un rato mirando el monitor apagado, como si esperara que volviera a encenderse por sí solo. Pero no lo hizo. Salí tambaleando, con la sensación de haber envejecido 10 años en 3 noches.
La luz del día parecía irreal, demasiado brillante, casi ofensiva. Subí a mi coche sin mirar atrás, aunque sentí claramente que algo me observaba desde el interior del edificio. Una presencia silenciosa, paciente. Durante el día no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el velo cubriendo su rostro. Sentía su respiración en mi nuca, el peso invisible de su mirada. Me sentía sucio, contaminado, como si algo se me hubiera pegado por dentro. Quise renunciar. Marcar un número. Mandar un correo. No regresar jamás. Pero no lo hice. A las 9:30 estaba de nuevo en la carretera que conducía a la instalación. Cada curva era una sentencia. Cada farola encendida era una advertencia. Sabía que aquella noche sería distinta. Lo sentía en la piel, en los dientes. El aire olía a tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. Cuando llegué, algo había cambiado. La garita estaba apagada. No había luz. La puerta entreabierta. Al entrar, encontré la linterna en el suelo, rota. El monitor de las cámaras mostraba una única imagen congelada, la puerta de un depósito abierta, con oscuridad absoluta más allá del umbral. La nota ya no estaba. En su lugar, había una única palabra, escrita en el polvo del escritorio. Adentro. No sé si fue valentía o resignación. Quizás ya me daba igual. Quizás una parte de mí había aceptado que todo esto tenía un final, y que no sería un final normal. Tomé el colgante que aún llevaba en el bolsillo y lo metí en la palma. Estaba caliente, como si llevara horas al sol. Comencé a caminar, linterna nueva en mano, directo hacia el depósito de la imagen. Los pasillos ya no se sentían iguales. Era como si hubieran mutado. Más largos. Más estrechos. El eco de mis pasos no coincidía con el ritmo de mis pisadas. Era como si alguien caminara justo detrás, imitando cada movimiento con una fracción de segundo de retraso. Llegué al depósito. La puerta estaba realmente abierta, tal como la cámara mostraba. Dentro, la oscuridad era completa. No una oscuridad común, sino una ausencia absoluta de luz. Ni siquiera la linterna parecía penetrarla. Entré. No porque quisiera, sino porque algo me empujó. No físicamente, sino mentalmente. Como si una voluntad ajena me guiara los pasos. Dentro no había paredes. No había techo. Solo una negrura líquida, densa. Caminé a ciegas, guiado por el colgante que ardía en mi mano. En algún punto, la linterna se apagó sin motivo. No me detuve. Ya no había vuelta atrás. Entonces la vi. La mujer. Más alta de lo que recordaba. Más delgada. Flotando sobre el suelo que no veía. Su rostro, cubierto por el velo, parecía brillar débilmente desde dentro, como si algo palpitara bajo la tela. Me señalaba con una mano de dedos demasiado largos. Quería que me acercara. Lo hice. Al llegar a 1 metro de distancia, el colgante vibró con fuerza. Lo solté por reflejo. Cayó al suelo y desapareció en la oscuridad. La figura se agitó. El velo se movió, como si respirara más rápido. Su otra mano se alzó, y entonces comprendí, no señalaba, pedía algo. Supe, en ese instante, que el colgante le pertenecía. Era suyo. La había traído conmigo, durante días, sin saberlo. Me arrodillé, temblando, y metí la mano en el suelo invisible hasta dar con el corazón de plata. Se lo ofrecí. Ella lo tomó. El contacto fue, imposible de describir. Frío y calor al mismo tiempo. Dolor y alivio. El colgante se fundió con su mano, como si volviera a formar parte de ella. Y entonces, por primera vez, levantó el velo. No puedo describir lo que vi. No porque no quiera, sino porque no hay palabras humanas que puedan contenerlo. No era un rostro. Era una ausencia. Un abismo. Una grieta en la realidad. Y dentro de esa grieta, estaba yo. Mi rostro. Mi imagen. Pero distorsionada. Podrida. Vacía. Vi lo que sería si me quedaba. Vi lo que ya era. Me desmayé. Desperté fuera del depósito. La puerta estaba cerrada. La linterna, a mi lado, intacta. La garita encendida. Todo en aparente orden. Eran las 5:59. Me incorporé, aturdido. Caminé como un autómata hasta la garita. El monitor mostraba las cámaras en tiempo real. No había figuras. No había anomalías. La nota, sin embargo, había regresado. Pero ya no era la misma.
Ahora decía, gracias. Han pasado semanas desde entonces. No regresé. Dejé el trabajo. Me mudé. Cambié de número. Intenté seguir con mi vida. Pero todas las noches, a las 3, despierto. No hay silbido. No hay respiración. Pero sí una presencia. La siento justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Nunca entra. Solo espera. Quizás quiere recordarme que el turno aún no ha terminado. Que la oscuridad no pertenece a los lugares, sino a nosotros mismos. Siempre he sido una persona nocturna. Desde adolescente me resultaba más natural estar despierto mientras los demás dormían. Por eso, cuando empecé a trabajar en la estación de servicio de la autopista A4, no me importó que me asignaran el turno de noche. Me gustaba la tranquilidad, la soledad, el silencio que se instalaba en la tienda después de las 11. A veces, el único sonido que me acompañaba era el zumbido del refrigerador de bebidas o el intermitente pitido del lector de código de barras. La estación quedaba en un tramo aislado de la autopista, rodeada por campos de cultivo abandonados y un par de naves industriales oxidadas que llevaban años cerradas. Durante el día, pasaban camioneros, viajeros con prisas, familias rumbo a la playa. Pero a partir de medianoche, las visitas se volvían esporádicas. Un coche cada media hora. Tal vez un tráiler buscando repostar. Siempre pensé que no había nada más allá de la verja metálica que rodeaba el local. Nada más que oscuridad. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Llegué a las 11 menos cuarto. La chica del turno anterior me saludó con su habitual prisa, entregándome las llaves, el parte del día y un bostezo. Me indicó que el inventario estaba hecho y que solo quedaban 2 cafés en la máquina. Como siempre, sonreí y le deseé buen descanso. Me quedé solo. Encendí el pequeño aparato de radio que escondía bajo el mostrador, buscando algún programa de misterio para ambientar la noche. A veces me ayudaba a mantenerme despierto. Aunque, en realidad, lo que más me mantenía alerta era la sensación de ser el único ser humano consciente en kilómetros a la redonda. Durante las primeras 2 horas, todo fue rutinario. Registré un par de ventas, repuse algunos estantes, revisé las cámaras de seguridad por aburrimiento. Siempre me gustó ese sistema de vigilancia. Tenía una estética extrañamente reconfortante, 6 pantallas mostrando distintos ángulos de un lugar donde nada pasaba. Todo quieto. Todo controlado. Sin embargo, a las 2:13 de la madrugada, algo llamó mi atención. No fue un ruido. Ni una voz. Fue el cambio sutil en una de las cámaras. En la pantalla número 4, que mostraba el extremo más alejado del surtidor, apareció una figura. Alta. Fina. De pie, inmóvil junto al poste de luz que parpadeaba ocasionalmente. No había escuchado ningún motor. Ningún coche había entrado en la estación. Revisé la grabación hacia atrás, pero la figura parecía materializarse de un fotograma a otro. Estaba ahí, un segundo antes, no lo estaba. Fruncí el ceño. Pensé que tal vez era una interferencia, un error del sistema. A veces ocurría. Me levanté del taburete, apagué la radio y me dirigí a la puerta de cristal. Desde allí, solo podía ver parte de la estación. Miré hacia el poste, pero la luz exterior era demasiado tenue. No distinguía a nadie. Tomé una linterna del mostrador y salí. El aire nocturno era más denso de lo habitual. Había una humedad extraña, como si acabara de llover, aunque el suelo estaba seco. Caminé hacia el poste de luz con paso firme, diciéndome que era solo una ilusión. Una sombra mal proyectada. Algún cliente que se desorientó y se alejó. Pero no había nadie. Me aseguré de revisar los alrededores, incluso el camino de servicio que rodeaba la estación. Nada. Solo grillos, viento y el lejano ulular de una sirena de ambulancia en dirección contraria. Volví al interior algo inquieto, aunque intenté convencerme de que no era nada. Me senté frente a las pantallas de nuevo y avancé la grabación. La figura había desaparecido de forma tan abrupta como había llegado. Sin moverse. Sin salir del plano. Simplemente, dejaba de estar ahí. A las 3:06 volvió a aparecer. Esta vez en la cámara número 2, justo junto al cartel de café gratis con tu repostaje. La figura parecía estar mirando directamente a la cámara. No tenía rostro discernible, ni ropa reconocible. Solo una forma alta, oscura, ligeramente encorvada. Me levanté de un salto y miré por la ventana.
Nadie. Las otras cámaras no mostraban movimiento. Solo esa figura, estática, en medio del plano. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Fui hasta la caja y verifiqué que la puerta estuviera cerrada. Apreté el botón que activaba el bloqueo automático. Las puertas metálicas comenzaron a deslizarse con lentitud, emitiendo ese chirrido que siempre odié. El interior quedó sumido en un silencio aún más espeso. Aislado. Volví a las pantallas. La figura ya no estaba. Las siguientes horas fueron un vaivén de apariciones y desapariciones. Cada vez en una cámara distinta. Cada vez en una postura más cercana. A las 4:17 apareció justo al otro lado del cristal, según la cámara del pórtico. Yo no vi nada al mirar. Ni un rastro. Ni una huella. Decidí no moverme del mostrador. Las luces empezaron a fallar. Primero fue el fluorescente del baño. Luego, los tubos sobre la zona de snacks. Después, el neón de la entrada parpadeó durante varios segundos hasta apagarse por completo. Solo quedaban encendidas las luces del techo sobre mí y el débil resplandor de la pantalla de la caja registradora. A las 5:02, la figura cruzó el umbral, según la cámara 1. Mi cuerpo entero se tensó. Revisé cada esquina del lugar desde mi posición. No escuché pasos. No escuché la puerta abrirse. Pero la figura estaba dentro, según la grabación. Inmóvil entre los refrigeradores. Quise pensar que era un error del sistema. Que el software había mezclado imágenes antiguas o de otro momento del día. Pero la fecha y la hora eran correctas. La calidad era perfecta. No había distorsión. Y, sin embargo, yo no podía verla en el mundo real. La figura se acercaba. En la cámara 4, estaba junto al expositor de dulces. En la cámara 6, justo detrás del pasillo central. Luego, dejó de aparecer. Y el silencio fue absoluto. Me percaté entonces de que ya no escuchaba el motor del refrigerador. Ni el zumbido eléctrico. Ni el pitido de los sensores. Solo el leve temblor de mi respiración. Me giré lentamente. Allí estaba. A menos de 3 metros. Alta. Silenciosa. Inerte. No pude moverme. Sentí que el aire se volvía pesado, que mi cuerpo se hundía sobre la silla. El rostro, si es que tenía uno, era una superficie negra, ondulante, como una tela viva que absorbía la luz. No hizo nada. Solo estuvo allí. Parpadeé. Había desaparecido. Corrí hacia la salida, pulsé el botón de emergencia que abría las persianas metálicas. No respondieron. Golpeé el cristal con los puños. Grité, aunque no recuerdo haber oído mi propia voz. Solo mi corazón, golpeando en mis sienes con una fuerza brutal. Las cámaras se apagaron. La luz del techo chispeó una última vez antes de fundirse. Oscuridad total. Me quedé allí, acurrucado junto al mostrador, con la espalda contra la pared y la linterna apagada. No quise encenderla. No quería ver. No quería comprobar si seguía allí. El amanecer tardó una eternidad en llegar. Cuando la persiana subió automáticamente a las 6:30, ya no quedaba rastro de lo ocurrido. Las cámaras funcionaban. Las luces se encendieron sin problemas. Todo parecía normal. Menos yo. Desde entonces, cada noche es igual. No importa en qué estación trabaje, porque ya cambié 3 veces. La figura siempre vuelve. A las 2:13. En alguna pantalla. Luego desaparece. Luego se acerca. Y yo sigo trabajando en el turno de noche. Porque, si me niego a hacerlo, si me aparto de la rutina, sé que no la veré solo en las cámaras. Sé que la veré en mi casa. Sé que estará al pie de mi cama. Esperando. No recuerdo cuando empecé a desconfiar de la calma nocturna del hospital. Quizás fue una acumulación de noches en vela, de pasillos demasiado largos y silenciosos, de monitores que pitaban sin motivo y sombras que se movían donde no deberían. Pero aquella noche fue diferente. Aquella noche fue la que me hizo entender que hay cosas que es mejor no ver, no saber, no tocar. Trabajo como enfermero nocturno en un hospital comarcal. Es un edificio antiguo, reformado a medias, con alas cerradas y pasillos que terminan en puertas selladas. Por fuera parece funcional, moderno incluso. Pero por dentro, cuando se apaga el bullicio del día, se convierte en algo completamente distinto. Esa noche empezó como cualquier otra. Llegué a las 10,
Saludé al personal que se marchaba y revisé las habitaciones asignadas. Solo teníamos a 7 pacientes ingresados. 3 eran posoperatorios leves, 2 ancianos en observación, una mujer con neumonía y un joven que había sufrido un accidente de tráfico. Nada que pareciera fuera de lo común. Pasé las primeras horas entre controles de rutina, rellenando formularios y ajustando dosis. Todo en silencio, con las luces bajas. Mis pasos resonaban en el suelo de linóleo y cada tanto el zumbido de los fluorescentes se colaba como un siseo irritante. A las 2 de la madrugada, me senté en la pequeña sala de descanso. Encendí la televisión solo para tener un poco de ruido de fondo. El canal local emitía una película vieja, pero el volumen estaba tan bajo que apenas podía distinguir lo que ocurría. Fue entonces cuando vi parpadear las luces del pasillo principal. Al principio pensé que era una bajada de tensión. Suele pasar. Pero no hubo ningún pitido en los monitores ni aviso en la central de alarmas. Solo las luces que se apagaban y encendían, como si alguien jugara con el interruptor. Me levanté sin mucho apuro. Caminé hacia el panel de control de iluminación, lo revisé y parecía estar en orden. No detecté fluctuaciones en el sistema. Me asomé al pasillo. No vi a nadie. Volví a la sala de descanso. Pero la televisión estaba apagada. No en modo reposo. Apagada completamente, como si alguien hubiera desenchufado el cable. Me acerqué para revisarlo, pero seguía conectado. Miré mi reloj. Eran las 2:11. Había pasado menos de 10 minutos. Decidí hacer una ronda, solo para asegurarme de que todo seguía en calma. Pasé por las habitaciones. Todos dormían. El pasillo que conectaba con el ala este del hospital estaba completamente oscuro. Se suponía que esa zona estaba clausurada desde hacía meses por reformas, pero me pareció raro que las luces no funcionaran. Llevaba mi linterna, así que encendí la luz y avancé unos metros. El aire era distinto en esa ala. Más frío. Más denso. A cada paso, el sonido de mis zapatos contra el suelo se sentía amortiguado, como si la atmósfera absorbiera el ruido. Cuando llegué a la altura de la sala de quirófano en desuso, la linterna parpadeó. Pensé que eran las pilas. Pero no, eran nuevas. Y entonces lo escuché. Un zumbido bajo, persistente, como de una máquina en funcionamiento. Me acerqué a la puerta del quirófano. Estaba entornada. No debería estarlo. Recordaba haberla visto cerrada con candado días atrás. La empujé con cuidado. Dentro, el aire era todavía más helado. Olía a desinfectante rancio y metal oxidado. Las luces del quirófano, que no deberían encenderse, estaban encendidas. Parpadeaban débilmente, como si recibieran energía de una fuente irregular. El monitor junto a la camilla mostraba una línea recta, pero emitía un pitido intermitente, como si intentara registrar signos vitales de alguien que no estaba allí. No había nadie, pero sentí que me observaban. Retrocedí despacio. Cerré la puerta sin hacer ruido y regresé al pasillo. Miré hacia atrás una sola vez. Juraría que vi una sombra moverse dentro. Volví al control de enfermería. Me lavé las manos, aunque no recordaba haber tocado nada. Tenía la piel helada, como si acabara de salir al exterior en pleno invierno. Me senté e intenté razonar. Tal vez una fuga eléctrica. Tal vez alguna sobrecarga puntual en el sistema. Cosas que tienen sentido en el mundo real. A las 3:06 escuché pasos. No venían de ninguna habitación. Eran pasos lentos, arrastrados. Provenían del pasillo principal. Me levanté de golpe. Miré las cámaras. Nada. Revisé el monitor de control de accesos. Ninguna puerta había sido abierta. Pero los pasos seguían. Fui hacia el pasillo. Y allí estaba. Una figura. Alta. Delgada. Inmóvil. De espaldas. A unos 15 metros de distancia. No podía distinguirle la cara, ni la ropa. Solo una silueta recortada contra la penumbra. Me quedé congelado. Pensé en hablarle, pero las palabras no salieron. La figura dio un paso hacia una de las habitaciones. Entró sin abrir la puerta. Solo, desapareció a través de ella. Corrí. Revisé habitación por habitación. Todos los pacientes dormían. Todos, menos uno. La cama del joven del accidente estaba vacía. Pero no había señales de salida. No había rastro en el suelo. El monitor seguía registrando constantes. Como si aún estuviera allí. Volví a mirar el control de accesos. Ninguna puerta abierta.
El resto de la noche fue una mezcla de ansiedad y espera. No pude dormir, no pude pensar. Solo esperé. Esperé a que amaneciera. Esperé a que llegara el relevo. Cuando la primera auxiliar entró a las 7, me miró con extrañeza. Me dijo que estaba pálido, que parecía enfermo. No supe qué decirle. Le conté algo vago sobre una bajada de tensión y un paciente que se había levantado sonámbulo. Ella fue a revisar las habitaciones. Volvió y me dijo que todos estaban bien. Incluso el chico del accidente. Según ella, nunca se había movido de la cama. Apreté los dientes. Me acerqué a su habitación. Y sí, allí estaba. Dormía. Pero algo no encajaba. Tenía una marca en el brazo. Una marca circular, como de ventosa. No estaba allí antes. Esa fue la última noche que trabajé allí. Pedí el traslado unos días después. Nadie me creyó, claro. Y yo no insistí. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay turnos que no se olvidan. Y hay algo más. A veces, por la noche, justo a las 2:11, me despierto sin razón. Y juro que escucho el pitido de un monitor. Siempre el mismo. Siempre desde el pasillo. Nunca me han molestado los turnos de noche. Mientras muchos se quejan del sueño, de la soledad o del silencio abrumador, para mí siempre fue una especie de refugio. No había supervisores rondando, nadie con quien intercambiar más palabras de las necesarias, solo el ruido lejano de las máquinas de limpieza automatizadas y el ocasional zumbido de las luces fluorescentes. Así pasaba mis madrugadas, vigilando pasillos vacíos en un edificio de oficinas que parecía más muerto que dormido. Empecé en ese trabajo hace 4 meses. Me asignaron al turno de 12 de la noche a 6 de la mañana, en un edificio de 7 plantas que pertenecía a una aseguradora. No había mucho que hacer, salvo recorrer cada piso cada hora y asegurarme de que todo estuviese en orden, puertas cerradas, luces apagadas, cámaras activas. Nada especialmente difícil, aunque sí monótono. Desde el principio, hubo algo extraño con el tercer piso. Las primeras noches lo noté en pequeños detalles. La cámara de vigilancia de ese nivel, por ejemplo, se desconectaba durante breves intervalos. Al principio pensé que era un error del sistema, pero el resto de las cámaras funcionaban perfectamente. Luego estaban las luces. En ocasiones, al subir, encontraba los fluorescentes del pasillo parpadeando o directamente encendidos, pese a que yo mismo los había apagado minutos antes. Se lo mencioné a Carlos, el jefe de seguridad, una mañana cuando coincidimos en el cambio de turno. Se limitó a encogerse de hombros y decirme que no era nada, que probablemente había un problema con el cableado. Me aconsejó que no le diera importancia. Pero había algo más, algo que no sabía explicar. Una sensación pesada, como si el aire en ese nivel fuese más denso, más difícil de respirar. A veces, mientras caminaba por el pasillo central, sentía que alguien me observaba desde las oficinas cerradas, desde los reflejos oscuros de los ventanales. Oía susurros, apenas perceptibles, como si el edificio se quejara de algo que no podía expresar con palabras. Durante la tercera semana, algo cambió. Era martes, creo. Eran las 2:30 de la madrugada, y subí al tercer piso para mi ronda habitual. El ascensor se detuvo como siempre, pero al abrirse las puertas me encontré con el pasillo completamente a oscuras. Eso no me sorprendió, como protocolo, manteníamos las luces apagadas para ahorrar energía, y yo las encendía solo cuando pasaba. Pero esa noche, al accionar el interruptor, no pasó nada. Pensé que se habría fundido algún fusible, así que encendí la linterna de mi móvil y avancé. El aire estaba más frío de lo habitual. No sé si era una corriente de aire o mi imaginación, pero sentí un leve soplo helado en el cuello, como si algo hubiese pasado corriendo junto a mí sin hacer ruido. Me detuve en seco, giré sobre mis talones y alumbré detrás de mí, pero el pasillo seguía vacío. Seguí caminando, revisando las oficinas una por una. Todo estaba aparentemente normal, escritorios en orden, monitores apagados, persianas bajadas. Solo al llegar al fondo del pasillo noté algo raro. Una de las sillas giratorias estaba fuera de lugar, en medio de la sala de reuniones. Nadie la habría dejado así. Estaba en un ángulo extraño, como si alguien se hubiese levantado de golpe. Me acerqué, movido por una mezcla de curiosidad y nerviosismo, y justo cuando iba a colocarla en su sitio, la luz del techo se encendió sola, parpadeando por un instante. Lo atribuí a una reacción tardía del sistema eléctrico,
aunque en el fondo supe que no era eso. Me apresuré a terminar la ronda y bajé por las escaleras. No volví a mencionar nada. Durante los días siguientes, empecé a llevar un pequeño cuaderno para registrar cualquier anomalía. Era mi manera de conservar la cordura, supongo. Anotaba la hora, el piso, lo que encontraba, luces encendidas sin motivo, puertas entreabiertas que había cerrado, sonidos extraños. El tercer piso acumulaba más notas que el resto del edificio entero. Una noche, al repasar mis apuntes, noté que muchas de las incidencias sucedían a la misma hora, entre las 3:13 y las 3:17 de la madrugada. Esa coincidencia no me gustó nada. Decidí que esa noche me quedaría en el tercer piso justo a esa hora. Y ahí empezó todo de verdad. Esa noche llegué al edificio con antelación. Revisé todos los pisos con rapidez, evitando alargarme más de lo necesario. A las 2:50 ya estaba en el tercer piso. Las luces seguían sin responder al interruptor, así que me preparé mentalmente para esperar en la oscuridad. Me instalé junto a la salida de emergencia, donde había una pequeña banqueta plegable que usábamos ocasionalmente los de mantenimiento. Saqué el cuaderno del bolsillo y lo abrí por la última página escrita. A mi lado, la linterna apoyada en el suelo proyectaba un haz tenue que se perdía a los pocos metros. El silencio era absoluto, salvo por el débil zumbido de los cables del sistema eléctrico que atravesaban las paredes. Un sonido sutil, pero constante, como un murmullo que nunca se callaba del todo. A las 3:10 empecé a sentirlo. Fue como si el aire se detuviera. Como si el edificio entero contuviese la respiración. El zumbido eléctrico cesó de repente y el silencio se volvió total. Me incorporé, encendí la linterna y apunté hacia el pasillo. Estaba vacío, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. A las 3:13 exactamente, escuché el primer sonido. Un golpe seco, metálico, como si alguien hubiese tirado una grapadora contra una mesa. Provenía del fondo del pasillo. Avancé, no porque me sintiera valiente, sino porque necesitaba comprobar que no había nadie. Era mi deber. El sonido se repitió. Esta vez no era un solo golpe, sino varios. Golpes erráticos, violentos. Mi respiración se aceleró. A cada paso que daba, el suelo parecía emitir un leve crujido, como si se quejara de mi presencia. Llegué a la sala de reuniones. La puerta estaba entreabierta. La linterna parpadeó. No había viento. No había corriente. Pero la puerta se cerró sola. Sin más. Me detuve. Un sudor frío recorrió mi espalda. Pegué el oído a la madera y no escuché nada. Tomé aire y empujé la puerta. Adentro, todo estaba en su lugar. Salvo la silla. La misma silla giratoria. Estaba en el centro de la sala, de espaldas a mí. Y se estaba moviendo lentamente. Como si alguien la hubiera empujado segundos antes. Di un paso dentro. La linterna falló de nuevo, iluminando de forma intermitente las paredes, la mesa, el suelo. Fue suficiente para verlo. Por una fracción de segundo, algo reflejó la luz en una de las paredes acristaladas. Una silueta delgada, oscura, de proporciones imposibles. No era un reflejo mío. Era algo diferente. El aire se volvió denso, cargado. El olor cambió, olía a polvo viejo, a humedad encerrada, a moho. Y debajo de eso, algo más, un aroma metálico que me revolvió el estómago. Di un paso atrás. La silla dejó de moverse. Entonces, una de las pantallas apagadas de la sala se encendió de golpe. Una imagen fugaz, distorsionada, apareció por un instante, un rostro desfigurado, como si estuviera al otro lado de una cámara dañada. La pantalla se apagó tan rápido como se encendió. Sentí que me faltaba el aire. No grité. No podía. Estaba paralizado. Corrí. Salí de la sala, atravesé el pasillo, bajé las escaleras hasta la planta baja sin mirar atrás. Me refugié en la garita del vestíbulo, cerrando la puerta con llave. Me quedé allí, con la linterna en la mano, temblando, mirando las cámaras de seguridad. La del tercer piso volvía a estar inactiva. Las demás seguían mostrando pasillos vacíos y silenciosos. No subí más esa noche. No comenté nada a nadie al terminar el turno. Salí del edificio al amanecer, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo se había quebrado. Una línea invisible que me separaba del resto del mundo, esa frontera que uno mantiene entre lo cotidiano y lo inexplicable, había desaparecido. Y me sentía vulnerable. No asustado, no exactamente. Era otra cosa.
Un vacío que se abría en el pecho y dejaba pasar el frío. Durante el día, intenté dormir. Pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de esa figura en el vidrio. Esa forma que no era humana, pero que imitaba lo humano con una torpeza siniestra. Como si estuviera aprendiendo a ser uno de nosotros. Como si me estuviera observando desde un lugar que no comprendía. Volví esa noche porque no tenía otra opción. No era por dinero, ni por orgullo. Era porque sentía que debía enfrentar lo que fuera que estaba allí. Como si el lugar me hubiera elegido a mí. Esa noche, llevé algo más que mi linterna y el cuaderno. Metí en mi mochila una pequeña grabadora de voz, de las que usaba en mis años de estudiante. Mi intención era dejarla grabando durante la hora crítica, desde las 3 hasta las 3:30. Si algo volvía a ocurrir, quería pruebas. Volví al tercer piso, esta vez antes de la hora marcada, y dejé la grabadora sobre la mesa de la sala de reuniones. Me retiré unos metros, sentándome en el suelo, apoyado contra la pared del pasillo. Esperé con el móvil en la mano, observando el tiempo avanzar, segundo a segundo. A las 3:12, sentí el cambio. El zumbido de los cables cesó una vez más. Las luces del móvil comenzaron a fallar, como si algo interfiriera con el aparato. Y entonces, el frío. Un frío distinto, no natural. Era un frío que parecía surgir de dentro de las paredes, como si el propio edificio respirara hielo. La puerta de la sala de reuniones se cerró de nuevo, sin tocarla. No fui capaz de moverme. Una sombra se deslizó frente a mí. No tenía forma definida, pero era más densa que la oscuridad. Se detuvo a escasos metros. No podía verla del todo, pero la sentía. Era una presencia consciente. Como si supiera que la estaba mirando. Como si esperara algo de mí. Y entonces, el sonido. No eran golpes esta vez. Era una voz. Una voz grabada. La grabadora que había dejado en la sala comenzó a reproducir un archivo por sí sola. Una voz masculina, apagada, distorsionada, repitiendo mi nombre una y otra vez, como una letanía. No reconocí esa voz. No era la mía. No era de nadie que conociera. Retrocedí sin pensar, arrastrándome por el suelo hasta llegar a las escaleras. Bajé de nuevo, temblando, y me encerré en el baño de la planta baja. No encendí la luz. Me senté en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, respirando con dificultad. No salí de ahí hasta las 5:15. No volví al tercer piso esa noche. Al amanecer, subí a recoger la grabadora. Al encenderla, vi que el archivo de audio estaba ahí, registrado con fecha y hora. Lo escuché mientras descendía en el ascensor. Los primeros minutos eran normales, silencio, un zumbido débil, algún sonido de pasos lejanos. Y luego, a las 3:13, la voz. Una voz que repetía no solo mi nombre, sino otras palabras que no entendía. Lenguas desconocidas, mezcladas con susurros, sonidos húmedos, como si alguien hablara con la boca llena de agua. Guardé la grabación en mi ordenador personal y no se la mostré a nadie. Durante el día, investigué en foros sobre sucesos paranormales. No encontré nada concluyente. Pero una respuesta en uno de esos sitios me llamó la atención. Hablaba de zonas ciegas, lugares donde el velo entre lo real y lo otro se adelgaza. Donde lo que no debe verse se filtra. Y mi edificio, según esa teoría, tenía una de esas zonas en el tercer piso. Esa noche decidí que iría un paso más allá. Si el lugar quería jugar, yo jugaría. Me preparé para la última noche como si fuese una expedición. Llevé una segunda linterna, baterías extra, una cámara de visión nocturna prestada y una libreta nueva. Había decidido que esta vez lo enfrentaría cara a cara. Lo que fuera que habitaba ese lugar, si es que era una entidad, debía tener un patrón, una lógica. No creía en lo sobrenatural, al menos no como algo místico. Pensaba en ello como una fisura en la percepción, como una interferencia entre planos. Algo anómalo, pero no necesariamente consciente. Llegué al edificio y realicé la primera ronda con normalidad. Evité el tercer piso hasta las 3. A las 2:55 subí las escaleras. El ascensor me parecía ahora una trampa cerrada, un cubo sellado del que no podría salir si algo iba mal. Entré al piso como quien cruza una frontera. El ambiente ya no era simplemente opresivo. Era hostil. La temperatura descendía por minutos. Dejé la cámara grabando en el suelo, apuntando hacia el pasillo. Activé la grabadora de audio en mi bolsillo y me senté junto a la pared, como antes. Esta vez, sin cerrar los ojos.
Sabía que tenía que mantenerme alerta. Que, si parpadeaba demasiado tiempo, podría perder el control de la escena. A las 3:13 exactas, la oscuridad cambió. No se volvió más densa. Se volvió viva. No puedo explicarlo mejor. Era como si las sombras se replegaran sobre sí mismas, moldeándose con intención. El pasillo se deformó sutilmente, como si los ángulos ya no fueran rectos. Como si la arquitectura hubiera sido sustituida por otra versión del mismo espacio, distorsionada por una geometría inhumana. Y entonces vi la figura. Emergió desde el fondo del pasillo, arrastrándose sin ruido, sin pisadas, sin peso. Era alta, demasiado alta. Tenía extremidades donde no deberían estar. Su silueta se contraía y expandía, como si no estuviera hecha de materia sólida. No se desplazaba, flotaba, se deslizaba, desafiando la lógica de la luz. Me miraba. No tenía ojos, pero sabía que lo hacía. Sentía su atención clavada en mí como agujas frías. No podía moverme. Quise levantarme, pero el cuerpo no me respondió. Solo mi mente se mantenía activa, atrapada en un cuerpo de piedra. La criatura se detuvo a unos 3 metros. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Me habló. Pero no con palabras. Fue una descarga, una invasión mental. Una imagen, o tal vez una idea. Una visión. Me vi a mí mismo sentado allí, pero no solo. Vi otras versiones de mí mismo, en bucles temporales, repitiendo los mismos pasos noche tras noche. Vi sombras acumulándose en la sala de reuniones. Vi rostros, decenas, centenares, atrapados tras los muros, gritando en silencio. Y entendí. Aquel no era un lugar embrujado. No era un edificio con una historia trágica. Era un punto de anclaje. Una grieta. Una zona de intersección entre nuestro mundo y algo más antiguo, más vasto, más hambriento. Algo que se alimentaba del ciclo. Que necesitaba que alguien lo viera, que alguien lo registrara, para seguir existiendo. Fui el testigo. Y ahora era parte de ello. Cuando desperté, estaba en la garita del vestíbulo. Eran las 6:20 de la mañana. Nadie había venido a relevarme. Todo estaba en silencio. La cámara de seguridad del tercer piso mostraba estática. La grabadora había desaparecido. La cámara de visión nocturna seguía en mi mochila, pero al revisar el archivo encontré solo ruido. Un zumbido constante, interrumpido por breves flashes de imagen, el pasillo vacío, la silla moviéndose sola, un rostro que no era el mío mirando fijamente a la lente. No volví a trabajar allí. Al día siguiente presenté la renuncia, alegando motivos personales. Carlos no me hizo preguntas. Era como si lo supiera. Como si todos, en algún nivel, supieran que el tercer piso era un secreto compartido pero jamás hablado. Han pasado semanas desde entonces. A veces sueño con los pasillos. A veces me despierto con la sensación de haber estado allí toda la noche. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que ahora, cada vez que me detengo frente a un espejo, o cuando paso junto a una ventana durante la madrugada, siento que algo me observa desde el otro lado. No un reflejo. Algo más. Algo que trajo la oscuridad conmigo. Y en la parte trasera de mi cuaderno, donde nunca escribí nada, apareció una nota con mi propia letra que no recuerdo haber escrito. El que mira demasiado tiempo al abismo, termina por reflejarlo.